the singers played, how we cheered for more. Crowded rushed together, trying to keep warm. Still the rain kept pouring, falling on my ears. And I wonder, still I wonder, who'll stop the rain? Colección de videos sobre óptica geométrica y cuántica. Del ingeniero electromecánico Efrén Silva H.
la siguiente melodía es solamente para la gente que están aburridos. A huevo. The CK and the True Kings. That's right. Yeah, let's go. ¿A qué te invité? ¿A qué te gustó?
en el aire. Esto es dedicado para mi gente en las calles. Mexicana, colombiana, Puerto Rican, Cuban. This is dedicated to the whole bad movement. Dame todo lo que espero. Dame más azúcar, quiero. Muévelo, mijita, arriba y abajo. Enséñame tu cuerpo, que un rato. Take what your mama gave you, don't abuse it. If you abuse it, come change the music. If it's the bomb, no need to diffuse it. If you refuse it, I'll show you how we do it. Girl, move that thing. Let's get the party started with the two real kings. Shake that, move them lips. Don't hold back, don't groove to this. Espejos planos. La formación de imágenes a través de un espejo plano se apoya en las leyes de la reflexión. El rayo incidente, la normal en el punto de incidencia y el rayo reflejado están en un plano normal a la superficie de reflexión, siendo el ángulo de incidencia igual al de reflexión. Por tanto, para construir la imagen de un objeto que forma un espejo plano, basta aplicar esas leyes. Si frente a un espejo plano colocamos un objeto, es fácil comprobar, construyendo la marcha de los rayos que parten de sus extremos, que la imagen de dichos puntos es simétrica de ellos respecto al espejo. Como se aprecia, la distancia que existe entre el espejo y el objeto que se refleja en él es igual a la distancia que separa a dicho espejo de la imagen que se forma. Espejos curvos. Para construir la imagen de un espejo esférico debemos tener en cuenta algunas propiedades que ya conocemos. Tras reflejarse, un rayo que incide paralelo al eje óptico pasa por el foco si el espejo es cóncavo, y parece que viene del foco si el espejo es convexo. Un rayo incidente que pasa por el foco de un espejo cóncavo o se dirige al foco de un espejo convexo emerge tras reflejarse paralelo al eje óptico. Un rayo incidente que pasa por el centro de curvatura del espejo y se refleja en él no modifica la dirección en que se propaga. En los espejos curvos, la formación de imágenes, su tamaño, posición y naturaleza dependen del tipo de espejo y de la posición que ocupa el objeto sobre el eje óptico. Lentes. Una lente es un sistema óptico centrado, formado por un medio transparente que se encuentra limitado por dos dioptrios, uno de los cuales al menos es esférico, pudiendo ser el otro plano o esférico. Dependiendo del valor que corresponde a los radios de curvatura de los dioptrios que las forman, podemos clasificar las lentes delgadas en 6 tipos. Biconvexa, planoconvexa, menisco convergente, bicóncava, planocóncava, menisco divergente. Construcción de imágenes en lentes delgadas. Para determinar la posición y el tamaño de la imagen de un objeto que forma una lente delgada, debemos dibujar dos rayos cuya trayectoria sea conocida, determinando, de ese modo, el punto de corte de ambos tras refractarse en la lente. De todos los rayos que emite un punto imagen, existen 3 cuya trayectoria es fácilmente predecible. Dichos rayos, a los que se denomina rayos principales, son el que llega paralelo al eje óptico de la lente, el que pasa por el centro óptico de la lente y el que pasa por el foco objeto. Imagen formada por una lente convergente de un objeto situado a una distancia de la lente superior a 2 veces la distancia focal objeto, S mayor que 2f. La imagen es real, invertida y menor que el objeto, cumpliendo la distancia imagen la siguiente relación: f' menor que s' menor que 2f'. Imagen formada por una lente convergente de un objeto cuya distancia objeto es el doble de la distancia focal objeto, s igual a 2f. La imagen es real, invertida y de igual tamaño que el objeto, cumpliendo la distancia imagen la siguiente relación: s' igual a 2f'. Imagen formada por una lente convergente de un objeto cuya distancia objeto cumple la relación f menor que s menor que 2f. La imagen es real, invertida y de mayor tamaño que el objeto, siendo la distancia imagen superior a 2 veces la distancia focal imagen, s' mayor que 2f'. Imagen formada por una lente convergente de un objeto cuya distancia objeto es igual a la distancia focal objeto, S igual a f,
Como vemos, si el objeto está situado sobre el foco de una lente convergente, no se forma imagen, ya que los rayos se cortan en el infinito. Imagen formada por una lente convergente de un objeto, cuya distancia objeto es menor que la distancia focal objeto, S menor que F. La imagen es virtual, derecha y de mayor tamaño que el objeto. Imagen formada por una lente divergente de un objeto. Independientemente del valor de la distancia objeto, la imagen siempre es virtual, derecha y de menor tamaño que el objeto. Una lente es un cuerpo transparente limitado por dos superficies curvas, generalmente esféricas. Las lentes pueden ser convergentes o divergentes. Las lentes convergentes son más gruesas en el centro que en los bordes y tienden a unir los rayos que las atraviesan. En una lente, cualquier rayo que pasa por su centro óptico la atraviesa sin desviarse. Cuando un rayo luminoso pasa por un punto llamado foco-objeto, sale de la lente paralelo al eje principal. Si un rayo es paralelo al eje principal, se refracta pasando por un punto que recibe el nombre de foco-imagen. En las lentes convergentes, los rayos luminosos que se reflejan en un objeto la atraviesan hasta converger en un punto detrás de la lente. La imagen que se forma es real e invertida, salvo cuando el objeto se ubica entre el foco y la lente. En este caso, los rayos no interseccionan, sino que son sus prolongaciones las que se cortan delante de la lente, formando una imagen virtual y derecha. Las lentes divergentes son más gruesas en el borde que en el centro y tienden a separar los rayos. En este tipo de lentes, la imagen formada es siempre derecha y virtual. Partículas y ondas. A principios de este siglo, un reducido número de científicos comenzaron a darse cuenta de que nuevas y atrevidas ideas serían necesarias para resolver el desconcertante problema de la estructura del átomo. Pero incluso antes de eso, aparecieron indicios de que había algo que iba mal. Esos indicios vinieron del lugar más inesperado posible. Al principio fue la luz. Con el tiempo fue una bombilla y el hecho de que cuanto más caliente esté su filamento, con más intensidad brilla. ¿Quién habría podido pensar que un fenómeno tan corriente podría poner en ascuas la imaginación científica? De hecho, todos los cuerpos brillantes, desde el carbón en un horno hasta una brasa en el fuego, desde el hierro fundido en una acería hasta el filamento de una bombilla incandescente, tienen un comportamiento muy semejante.
Independientemente del material de que esté hecho, el color con que brilla un cuerpo depende solamente de su temperatura. En realidad, si todos esos cuerpos tuviesen la misma temperatura, brillarían con el mismo color. Es un hecho sorprendente, y en Alemania el doctor Max Planck pensó que merecía una buena explicación. En su autobiografía escribió: siempre he considerado la búsqueda de lo absoluto como la meta más elevada de toda la actividad científica. Y añadió: y me puse a trabajar con pasión. Y es innecesario decir que su trabajo le iba a la medida. El problema de Planck resultaba de aplicar la teoría de Maxwell para predecir la cantidad de luz que un cuerpo brillante radiaría a cada frecuencia. Por supuesto, la teoría de James Clerk Maxwell era todavía la última palabra sobre la luz y otras formas de radiación electromagnética. Y con razón. Pero no podía explicar el hecho de que cuando un cuerpo se calienta lo suficiente como para que brille, se ponga de color rojo. ¿Por qué? ¿Por qué no emitía también una luz de frecuencia más alta? Una luz azul. ¿Por qué en todos los cuerpos brillantes había menos luz a una frecuencia más alta? La intuición le decía a Planck que todo tendría explicación si hiciera falta más energía para producir luz a frecuencias más altas. Aun cuando en la teoría de Maxwell no había nada que sugiriera que la energía de la luz podía estar relacionada con su frecuencia, Planck escribió una ecuación que plasmase su intuición. La energía de la luz, E, es igual a una constante H multiplicada por la frecuencia F. Planck no emprendió esa tarea para desafiar las leyes de la física. Por el contrario, su intención era preservar, no destruir, la teoría de Maxwell. En su intento, Planck vio una solución que resultó ser notablemente semejante a la solución dada al viejo problema de la velocidad instantánea. En ese caso, H era una cantidad que tendería a cero en exactamente el momento preciso del cálculo. Si sucediese lo mismo en la teoría de Planck, las ecuaciones de Maxwell serían compatibles con la evidencia experimental y el problema de la radiación estaría resuelto. Pero H no tendía a cero. En lugar de anularse como Planck esperaba, resultó que tenía un valor definido. Cuando encontró ese valor, llamado ahora constante de Planck, encontró algo más importante que una explicación a los cuerpos brillantes. Encontró una verdad nueva y fundamental sobre la naturaleza. La luz es absorbida o emitida en paquetes discretos de energía, lo mismo en el caso de un dispositivo eléctrico que en el caso del Sol. La idea era radical y perturbadora, pero estaba al llegar una evidencia que la confirmaría. Un siglo antes, Thomas Young había probado que la luz viaja en ondas. ¿Es que iba a resultar ahora que la luz, después de todo, está constituida por partículas? Quizás todo este asunto de las partículas y las ondas estaba necesitando una perspectiva completamente nueva. Louis de Broglie, intentando hacer carrera en el gobierno francés, sacó un título en historia, un nuevo enfoque de la física verdaderamente nuevo. Quizás sea esa la razón por la que en la década de 1920 él fue el único que planteó una pregunta crucial. Si las ondas de la luz pueden ser partículas, ¿es posible que partículas tales como los electrones puedan ser también ondas? Para empezar, las partículas tienen energía y cantidad de movimiento, mientras que las ondas tienen frecuencia y longitud de onda. Evidentemente, esas entidades tienen diferentes tipos de propiedades, pero de Broglie sospechaba que había algún tipo de conexión. Y la teoría de Planck había dado una pista de cuál podía ser. Max Planck había asociado la energía de una partícula de luz con la frecuencia de su onda, dando un paso más. De Broglie combinó esto con la energía de una partícula de acuerdo con la teoría de la relatividad de Einstein. E igual a m por c al cuadrado.
Esta atrevida combinación de las propiedades de la onda y de la partícula sugirió el paso siguiente. ¿Podrían unas partículas que viajan a menos velocidad que la luz tener su cantidad de movimiento relacionada con la longitud de onda? De Broglie así lo creía. Pensaba que igual que la energía de una partícula está relacionada con una frecuencia, la cantidad de movimiento de una partícula está relacionada con una longitud de onda. Era una idea radical. No solo las ondas de la luz pueden comportarse como partículas, sino que las partículas pueden comportarse como ondas. Pero antes de un año, los experimentos habían verificado que los haces de electrones podían ser difractados en forma muy similar a los rayos de luz. E incluso más. La idea de Broglie pareció explicar uno de los aspectos más misteriosos del modelo de Niels Bohr del átomo. La teoría de Bohr estaba construida sobre la idea de que los electrones solamente pueden existir en órbitas de determinados tamaños, solo en esas órbitas y en ningún otro lugar entre ellas. Pero si se consideran los electrones como ondas dando vueltas alrededor del núcleo, tienen que existir en órbitas cuya longitud crezca según longitudes de onda enteras. De esa forma, cada órbita consiste en ondas del electrón que producen interferencias constructivas y se refuerzan a sí mismas en cada órbita. Cuando se combinó con las fórmulas de Broglie, esta idea reprodujo con exactitud las órbitas del modelo de Bohr del átomo, porque el momento cinético de cada órbita sería un número entero multiplicado por h con barra. Que se define como h dividido por 2pi. En resumidas cuentas, la idea de Louis de Broglie había sido brillante. Había dado una explicación profunda y elegante del modelo de Niels Bohr del átomo. Se había apoyado en una evidencia experimental sólida y no sorprende que llevara a otros físicos a profundizar cada vez más en la naturaleza de la materia. La teoría cuántica estudia el comportamiento de la luz y la materia a escala atómica. La luz tiene un carácter dual, ya que al propagarse se comporta como una onda, pero cuando interacciona con la materia se comporta como un haz de corpúsculos llamados fotones. Los electrones a veces presentan propiedades típicas de las ondas como la difracción. Esto se debe a que los electrones, al igual que los fotones, también tienen propiedades corpusculares y ondulatorias. El comportamiento ondulatorio de los electrones dificulta establecer su posición precisa en un momento determinado. Para medir su posición exacta en un momento, se debe perturbar su estado mediante la interacción de otra partícula o rayo. Tal como establece el principio de incertidumbre, no es posible conocer simultáneamente la posición y el momento lineal de una partícula subatómica.
I'll keep on counting the stars, hiding inside your pillow. Everything we've done has been seen by the big grey clouds. That's knowing that things are done. Крутим поляризационный фильтр. Оп. Оп.